Diálogos en el Atrio, video podcast de la Conferencia Episcopal de Colombia. Caminando en Esperanza. Un saludo muy especial a quienes se conectan con nosotros a través de este espacio denominado Diálogos en el Atrio, un espacio creado por la Conferencia Episcopal de Colombia para acercar diferentes temas y conversaciones que nos interesan como creyentes, cristianos, católicos, miembros de esta iglesia que peregrina en Colombia, especialmente para vivir este jubileo 2025. Hoy tenemos en este quinto episodio a un invitado también muy especial, autor de uno de los artículos que están en este libro, esta publicación de la Conferencia Episcopal de Colombia, que ha sido guión para algunas de estas conversaciones. Caminar en Esperanza. Y es precisamente el padre Edilberto Estupiñán, director del Departamento de Educación y Culturas de la Conferencia Episcopal de Colombia. Padre, bienvenido, gracias por acompañarnos. Con todo gusto, vida muy amable, y a todas las personas que nos siguen, un cordial saludo. Y efectivamente estamos aquí hoy en el atrio de la educación y de la pastoral educativa, hablando de la presencia de la iglesia a través de los católicos en los establecimientos educativos. Así es, padre. Un tema, por supuesto, muy importante que nos interesa a todos como colombianos, especialmente a los padres de familia, a quienes también hacen posible esa pastoral educativa, pero también a los docentes, miembros de los diferentes planteles educativos. Pero antes de profundizar directamente en el tema de la educación, padre, yo quisiera que arrancáramos por la base. Y es justamente el enfoque antropológico que usted nos plantea en esta publicación. ¿Cómo es eso de poder ver este jubileo al que nos ha convocado el Papa Francisco desde un enfoque antropológico? ¿Qué implica? Implica ver la relación entre lo que el Papa al comienzo de la bula llama las esperanzas humanas, llamémoslo así. Dice, todos esperamos para mañana, para dentro del final de año. Tenemos unas metas, tenemos unas expectativas. Algunos de pronto viven muy sin planeación, sin programación y entonces hablan de que hay mucha incertidumbre en el mundo, pero en realidad lo que pasa es que no tienen un proyecto de vida, una planeación de metas humanas, claro, y para esta condición temporal, como dice la teología, pero no las tienen tampoco. Entonces, en la medida en que por ejemplo, una institución educativa tiene organizada su colegio, su comunidad educativa, sus organismos, su calendario escolar, sus proyectos, sus metas, todo eso le da seguridad. Esas son esperanzas humanas, llamo yo, ¿sí? Que dan certidumbre, que le muestran a los alumnos y a los padres de familia para dónde va el colegio, porque hay unas metas, hay unas ilusiones. Y yo siendo rector, pues aprendí de los niños que hay que tener nuevas expectativas cada año, porque el primer día de clase los niños llegaban a la rectoría, los niños de primaria, a preguntarme qué les tenía de nuevo para este año en el colegio. Es decir, un colegio no puede empezar sus labores si no tiene novedades, si no tiene nuevos planes, proyectos, así sea cambiar una pared, quitarla o ponerle otro color. Los niños llegan a mirar qué novedades hay, porque traen muchas expectativas. Y así en todas las entidades y en las empresas y en las iglesias, si no tenemos una planeación, una visión a dónde queremos llegar, unas metas, no quiere decir que pretendamos controlar el futuro y el presente totalmente, no, pero sí tenemos el deber de desear un futuro deseable, de hacer proyecciones, visiones para llenar de esperanza la vida temporal. Pero esa es una ayuda para presentir que las metas tienen que ir más allá, y ahí es donde entra la virtud teologal de la esperanza. O sea, la esperanza cristiana. La esperanza cristiana, básicamente, cuando yo me pregunto, bueno, y cuando yo me muera, ¿qué sigue? ¿Qué pasa? Pues eso sí ya no lo planeo yo. Sí puedo construir sembrando mi futuro, como nos enseña Jesús en el Evangelio, de condenación o de salvación, pero eso lo tiene reservado el Señor. Es la virtud teologal de la esperanza. Y esperar, sobre todo, en el cumplimiento, el triunfo del Señor Jesús
en mi vida personal. Él ya ha vencido sobre la muerte, sobre el pecado, y sobre esa fe en el triunfo de Cristo esperamos el triunfo final. Entonces nuestra vida no termina en fracaso, termina en plenitud. Pero eso no lo dice ninguna de las áreas que se trabajan en los colegios, sino en la palabra de Dios, en Jesús. Es como si en las esperanzas humanas, desde el nivel antropológico, esperáramos en algo, en eso que vamos planeando, que está ligado a nuestras expectativas, pero en la esperanza cristiana ya no es en algo, sino en alguien, que es Dios. Esperamos en alguien. Y ese alguien es el mismo que nos ha creado, el mismo que nos guía por medio de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo, atrayéndonos hacia Él, el mismo que nos congregará en el cielo, Él es y nos atrae. Entonces, las esperanzas humanas como que preparan, como que disponen, ayudan a la gracia de Dios, ayudan a ver lo que Dios nos revela por medio de su Hijo Jesucristo acerca de nuestra vida futura. De modo que hay una relación, una continuidad, y esto tiene que ver también con una reflexión, un método teológico pastoral del Concilio Vaticano II, que inicia, por ejemplo, la Constitución Gaudium et Spes, mirando el mundo y sus expectativas. Y después se dice cómo podemos ser signos de esperanza para que las expectativas de todos nosotros no terminen en las cosas de este mundo, que son importantes y seriosas, y es a través de ellas que vamos preparando el futuro de salvación que Dios tiene preparado para todos nosotros. Yo lo escucho, Padre, y pienso en todas esas personas, especialmente una realidad de muchos jóvenes que hoy por hoy, a partir de todo lo que está sucediendo, un panorama que también nos reta mucho a nivel nacional, internacional, con estas crisis también y problemas de salud mental como la ansiedad, la depresión que se están viviendo, ¿cómo pueden ellos o cuál sería el mensaje para ellos frente a la posibilidad que puede abrirles en su vida esa esperanza cristiana en un buen balance con la esperanza humana? Sí, ahí digamos que uno de los factores de protección reconocido por las ciencias humanas, la psicología, y inspirado también en la fe, un factor de protección para prevenir, evitar la ansiedad, la pérdida del sentido de la vida, justamente tener un proyecto de vida, construir un proyecto de vida, y eso se hace también en los establecimientos educativos, un proyecto de vida donde yo no solamente espere, sino que actúe sobre aquello que espero, donde yo pueda pensar el tipo de persona que quiero llegar a ser, donde yo tome decisiones desde ahora. Un niño tiene que pensar si desea y quiere llegar a ser padre de familia o no, por ejemplo. Y si lo desea, empieza a prepararse. Entonces, es preparar su vida futura, y especialmente no solo en función de su presente, en función de su futuro, de su edad adulta, que es la etapa mayor del ciclo humano, del desarrollo humano y de la mayor productividad, digamos así. Y para eso están preparando los niños, los jóvenes, y a través de la educación. Entonces, es fundamental, es básico acá el proceso educativo, y este es un factor protector, lo que usted nos dice. Efectivamente, ahí ha aumentado los temas de salud mental, y una de las causas es la ausencia de futuro, la ausencia de un sentido de la vida, la ausencia de una hoja de ruta. La ausencia es un factor que causa ansiedad, inseguridad, claro, porque no sé para dónde voy. Está la frase muy conocida de que no sabe para dónde va, nunca sabrá a dónde habrá llegado, o si llegará, o a dónde. O cualquier bus le sirve. Que le sirve. Sí, eso es como dar herramientas, ¿no? Claro. Herramientas. Entonces hay que recordar que Dios dejó nuestra vida, nos la da y la pone en nuestras manos, de nuestra responsabilidad. No para que nos sintamos dueños de ella, sino para que elaboremos nuestro proyecto de vida y se lo confiemos a Él. Aquí está mi proyecto de vida. Y lo que tú dispongas. Imprevistos, contingencias, claro que sí. Ese no es un plan, no somos, digamos, controladores de todos los aspectos de nuestro entorno, del mundo, de nuestra vida. Siempre habrá imprevistos, y siempre habrá que estar listos para atender los imprevistos.
Padre, ahora que lo escucho hablar sobre este tema del proyecto de vida y lo que pueden aportar en los planteles educativos, me hace recordar algunos de los temas centrales que ustedes abordaron durante el Encuentro Nacional de Delegados Diocesanos de Pastoral Educativa que realizaron aquí en la sede de la conferencia en el mes de marzo. Recuerdo que varios de los participantes expresaban la oportunidad en donde ya han tenido esa opción en algunas jurisdicciones de acompañar, por ejemplo, los planteles públicos de educación pública, como Bogotá. Creo que ellos tienen una experiencia muy buena de acompañamiento ya en eso, y también otros que aún no han tenido esa posibilidad, pero que lo ven también como una necesidad, porque claro, en las instituciones con enfoque católico, pues tenemos más opciones para acompañar esos proyectos de vida con fundamentos cristianos, con los valores cristianos, pero esto es un reto en un contexto como el colombiano, poder llegar a los planteles educativos públicos. ¿Qué se definió concretamente en ese encuentro? ¿Qué fue lo que ustedes lograron percibir y proyectar? Sí, es un entorno variado. En este conversatorio que tuvimos en este encuentro con las personas que los obispos delegan para que atendamos el sector educativo en toda la diócesis, en coordinación con los párrocos, en fin. Es uno de los temas que apareció en el encuentro, la diversidad que hay en cuanto a la acogida y la apertura. Las instituciones educativas, hablando en teoría, uno de los aspectos que deben tener en su proyecto educativo es muchas alianzas con entidades de la comunidad. No puede ser un colegio cerrado, encerrado en sí mismo. Tiene que buscar aliados para el deporte, para un diálogo permanente con la realidad cultural. Empresas, con universidades, con el SENA, con muchas alianzas. Y dentro de esas instituciones que podemos ser aliados y debemos serlo, el sector educativo está la iglesia, diríamos también hoy las iglesias, porque además de la iglesia católica, otras iglesias también están interesadas en hacer alianzas con los colegios. Uno, porque debemos ponernos de acuerdo en el tema de la educación religiosa, y entonces no pueden los colegios cerrar las puertas al diálogo y a la cooperación, por ejemplo, con las diócesis, porque allí está la población católica que es mayoría y tenemos el derecho a participar. Una circular del Ministerio de Educación del año antepasado, que es dedicada a educación religiosa, invita a eso, a que los colegios se abran y mantengan diálogo con las iglesias para efectos de la mutua colaboración. Dentro de esas posibilidades, pues porque hay colegios que abren las puertas y otros que no dejan entrar, o que me dicen, si usted es pastoral o de iglesia católica, no. Pues uno podría decirle eso. Decíamos ahí en el encuentro, pues sí, yo no me puedo cambiar el nombre, yo me llamo Iglesia Católica, yo me llamo Pedro Pérez. ¿Cómo va a ser posible que tengo que cambiarme mi nombre, mi identidad para poder entrar en un escenario público? Es absurdo. Pero de todo este tipo de anécdotas y de situaciones se encuentran desde colegios muy abiertos y que han establecido formas de colaboración con las pastorales educativas de la diócesis para todos estos temas, para talleres, convivencias sobre proyectos de vida, sobre escuela de padres, sobre riesgos psicosociales, sobre solución de conflictos, prevención de conflictos, convivencia escolar, cátedra de paz. De todo esto hay experiencias, de estos temas y situaciones, hay experiencias de las diócesis, como digo, contextos variados, desde los contextos muy cerrados, de instituciones educativas de puertas cerradas, no de puertas abiertas, a la cooperación, hasta instituciones que valoran mucho y aprecian el servicio de la iglesia y que establecen formas de coordinación. Por ejemplo, un colegio va a tener un comité de convivencia escolar para promover la sana convivencia, prevenir conflictos, atender casos. Y en esos consejos de comités de convivencia escolar puede estar representantes de la comunidad, como puede ser un integrante de la pastoral educativa o el párroco ahí del entorno del colegio. Y hay experiencias de párrocos que han
entrado y que están en el comité de convivencia escolar, a donde hay padres de familia, estudiantes, docentes, hablando y mirando el panorama de la convivencia escolar y tanto los temas extremos, digamos, que quebrantan la convivencia, que afectan el bullying y todos estos temas, como también los temas de promoción de ese buen ambiente escolar. Entonces, en este encuentro de delegados diocesanos de Pastoral Educativa se han puesto en común, quizá pues así de manera narrativa un poco, lo que se está haciendo, pero nos quedó el propósito de hacerlo de una manera más sistemática. Y eso viene al encuentro con una solicitud de una de las comisiones episcopales acá en la conferencia episcopal en la pasada asamblea, de que podamos hacer como un estudio, recoger experiencias significativas, especialmente en el campo de la educación en la sexualidad y de la educación socioemocional. Preguntan los obispos, ¿hay experiencias en las pastorales educativas significativas que estén causando impacto? Queremos saber. Entonces eso nos pone a investigar y a sistematizar las labores que estamos haciendo. A ver qué se puede realizar. Claro, hacer como en su momento se hizo en Colombia una expedición pedagógica en el marco del Plan Decenal de Educación por allá desde los años 94, 95 en adelante, para visibilizar experiencias pedagógicas significativas. Y esas son historias de esperanza también. Muchísimas. Son historias que generan esperanza porque muestran que el ser humano y las comunidades, cuando se unen en torno a buenos ideales, somos capaces de muchas cosas y mucho más con la ayuda de Dios y confiando a Dios y inspirándonos en su palabra. Claro, muchas cosas se pueden hacer. A veces no se muestra, no se divulga. Todos sabemos que, por ejemplo, en el tema de comunicación social, sufrimos una época, quizá menos, no sé, ustedes lo dirán, en que lo que era noticia era lo terrible, lo trágico, la masacre, pues sí, esas son noticias, lamentablemente, pero muchas cosas, por ejemplo, muchos actos de construcción de paz que no se visibilizan. Recuerda usted que hubo un debate hace 2 años porque se quería que en los colegios nos dedicáramos con los niños a conocer todas las masacres y todas las cosas que hubo supuestamente, porque esa era la verdad, por memoria histórica. La memoria histórica. Claro, decíamos algunos eso para los investigadores, para los forenses, para etcétera, etcétera, pero estamos con niños, con adolescentes. Mostrémosles más la cara propositiva, llena de esperanza, porque hechos que construyen paz en Colombia hay muchísimos. La iglesia misma, y usted lo sabe, como la pastoral social y la Comisión de Conciliación Nacional y todos estos organismos de iglesia y las comisiones regionales, territoriales, han hecho tantos actos de paz que no se divulgan. Eso sí valdría la pena estudiarlos, llevarlos a la escuela como objeto de estudio, del conocimiento. Alguien preguntará, y de pronto alguno de ustedes los está siguiendo este diálogo, dirán, bueno, pues entonces no le mostramos la realidad a los niños. Si es la realidad del mal, ya hablo desde el punto de vista ético, sí, pero moderadamente, porque estamos con niños, estamos con adolescentes. Sí. Y entonces, en educación hay que seleccionar lo mejor que ha hecho la humanidad, no lo peor. No estoy diciendo que no se deban estudiar esos temas tradicionales y trágicos como la Segunda Guerra Mundial, pero con una delicadeza y sobre todo más inclinándonos a mostrar, por ejemplo, cómo se terminó la Segunda Guerra Mundial en términos de acuerdos, más énfasis en eso que en el tipo de armas que se usaron para despertar, porque el ser humano tiene allá guardadita su curiosidad sobre el mal. Claro. Y si la activamos, pues Sí, yo creo que hay una responsabilidad grande frente a lo que usted dice, esas posibilidades de generar narrativas propositivas, pensamiento crítico también, un poco para saber discernir, que los chicos aprendan a discernir y a obviamente enrutarse frente a proyectos de vida que realmente construyan comunidad, que es lo que tanto necesitamos en el país. El padre,
usted nos planteaba un escenario en el que para algunas jurisdicciones ha sido mucho más retador acompañar a las instituciones públicas, pues con las diferentes, digámoslo así, servicios, niveles de acompañamiento pastoral que se pueden tener. Esto tiene que ver un poco con que no hay suficiente de pronto conocimiento o pedagogía frente a la política de libertad religiosa que tenemos en Colombia. Sí, en general en Colombia la formación, empezando por los servidores públicos en las diferentes ramas y donde están las instituciones públicas, la formación en derecho de libertad religiosa no es la mejor, es muy precaria. Eso pasa en los establecimientos educativos. La formación, el conocimiento del derecho de libertad religiosa y la manera como se ha organizado legalmente el marco colombiano a partir de la Ley de Libertad Religiosa y de la Constitución del 91 y todos los desarrollos que ha tenido la ley, y finalmente pues la política que se ha elaborado ya hace unos 6 años de libertad religiosa es muy desconocido. Entonces vamos al año 1994, se expide la Ley General de Educación y la Ley de Libertad Religiosa. La Ley General de Educación trae el área de educación religiosa y trae un artículo dedicado a educación religiosa que en síntesis nos dice, y al final todos los asuntos de la educación religiosa, de lo religioso en general, se manejarán de acuerdo con lo establecido en la ley estatutaria, que es de rango superior, de libertad religiosa y de cultos, la ley 133. Quiere decir que los colegios deben estudiarse ese marco legal para llevarlo a la institución pública. Eso no ha permeado, eso no ha llegado todavía después de ¿cuántos años? Claro, padre. 30 años. Todavía eso no. A veces se ha logrado algo es a partir de, como decimos nosotros, de los golpes de la vida, de tutelas, de choques, conflictos que ha habido por reclamaciones, o bien sea porque o se obliga y se impone, o se impide, o se obstaculiza la libertad religiosa, el acceso a los actos de culto. Entonces, a partir de ahí, pues quienes han tenido el valor de reclamar, quiero decir los padres de familia, por ejemplo a través de acciones de tutela, ahí se ha recibido una orden, se le ordena al colegio tal que haga tal y tal cosa, claro, relacionada con esa implementación. Entonces, el derecho a libertad religiosa debe formar parte del proyecto educativo institucional y descender a elementos como el manual de convivencia para que se garanticen estos derechos. Entonces, tiene que ver, sí, efectivamente tiene que ver con esa alfabetización o falta de alfabetización sobre el derecho a libertad religiosa en quienes dirigen los establecimientos educativos. Padre, ¿cuáles fueron como las proyecciones centrales? Es decir, después de ese encuentro, ¿qué viene ahora para la educación religiosa y la pastoral educativa en el país que pueda también convertirse en generadora y activadora de la esperanza para el país, especialmente en las comunidades educativas, que no solamente hablamos de los niños y los jóvenes, sino también de todos los que conforman la comunidad educativa? ¿Qué viene y cómo le podemos aportar? Claro, sin duda que nosotros ofrecemos pues lo que somos y tenemos, nuestra fe, nuestra visión de fe de la vida, de los acontecimientos, también de los problemas, de las tragedias. Si se miran las estadísticas de suicidio, quienes han puesto la variable de lo religioso, muestran que en muchos casos de suicidios se dieron en personas que no tenían fe en Dios, que habían rechazado la fe en Dios. Algo que lo sostenga. Sí, entonces nosotros estamos para ofrecer lo propio nuestro, es esa dimensión religiosa. Claro, también podemos cooperar y es también misión nuestra en todo lo social, en lo educativo que es social, digamos, en estos temas que le interesan directamente a la escuela, la protección del medio ambiente, los temas de paz, de reconciliación, estos temas humanos, digamos, dramas humanos de riesgos psicosociales, de adicciones, de ideaciones suicidas, etcétera. Podemos colaborar y pues sinceramente yo noté en el encuentro que hay un gran interés para que nosotros les sigamos trabajando mucho atendiendo esos
dramas que está pasando los adolescentes, incluso a veces hasta los niños, y lo podemos hacer. Entonces, una de las conclusiones de este encuentro es sistematizar las experiencias de quienes lo están haciendo para poderlas socializar. Tener nosotros como ese banco de experiencias que podamos ayudarnos, intercambiar talento humano en estos temas para ayudarnos mutuamente. Si aquí en Bogotá necesitamos quienes se han especializado en qué colegio, en atender la discapacidad, por ejemplo, en colegios católicos, podamos contar con la ayuda de esas personas y de ese colegio y de sus docentes que han desarrollado estrategias para enseñar matemáticas a niños con parálisis cerebral. Y esa asesoría la necesitamos en otra parte. Empezar a compartir mucho más recursos, también y experiencias. Es de una de las conclusiones, el trabajo en red, el reencontrarnos, este encuentro presencial, el último se había hecho en el 2018, él vino la pandemia y bueno, han seguido los encuentros virtuales, pero reconocemos la importancia de los encuentros nacionales que son tradicionales en la conferencia episcopal y en esta sede de la conferencia, los encuentros nacionales, pues es un encuentro de todo el país, de la iglesia que está en todo el país, es un enriquecimiento grande y para un objetivo de la conferencia episcopal que es trabajar en conjunto, todas las jurisdicciones eclesiásticas, ayudarnos entre todos. Sí, así es. Padre, ya para ir cerrando, algo muy importante, hemos hablado mucho pues de la comunidad educativa dentro de la estructura de alguna manera y la dinámica del plantel, pero cómo poder también de pronto guiar o qué mensaje poder enviar a todos los fieles, todos los creyentes, padres de familia, frente a lo que también pueden hacer ellos en sus hogares, en sus casas, para poder cultivar esos planes de vida, poder ayudar a que esa esperanza antropológica y cristiana se cree, se sostenga. ¿Qué pueden hacer en los hogares? ¿Y qué se puede hacer también en las parroquias? Pues justamente uno de los servicios que está ofreciendo la iglesia en diferentes partes a los establecimientos educativos son las propuestas de escuela de padres. Y hay diócesis que las están haciendo con laicos, con sacerdotes, realizando las escuelas de padres justamente para que hoy por hoy son una obligación en los colegios, en todos. ¿Cómo funciona? En la ley debe el colegio organizar la escuela de padres. Ahí es donde, como decíamos al comienzo, los colegios deben buscar aliados y personas y ayudas, no solo en su talento humano que tengan ahí, sino afuera, de entidades que puedan ayudarles a realizar las escuelas de padres. Entonces, las diócesis aparecen varias pastorales educativas ofreciendo en unidad con la pastoral familiar estas propuestas de escuela de padres. Y en escuela de padres entra también este tema del proyecto de vida familiar. Okay. Las familias tienen que hacer su proyecto de vida comunitaria, organizar sus tiempos. Hay familias muy, muy organizadas y que entonces los niños saben a qué atenerse porque saben cómo es mi papá, saben cómo es mi mamá, saben cómo son los tiempos, la organización, etc. Y entonces los niños se van formando dentro de una organización, pero hay hogares que son un caos. Por decir algo, que las horas de comidas todos los días son diferentes, no se sabe. Y los lugares, la familia no se reúne, entonces son un caos. Y entonces la familia tiene que organizar su vida familiar, hacer su proyecto de vida familiar, ¿sí? Recuerdo en el colegio donde fui rector que decía una niña, en mi casa, haciendo algún taller, decía, en mi casa todo es democrático, allá nosotros votamos, nuestros padres nos consultan todo y votamos. ¿A dónde queremos ir el domingo? Es por votación. Bueno, entonces esa es una forma.
Entonces, la importancia del proyecto de vida familiar, de la planeación de su economía familiar, muchas cosas, eso le da certeza a los niños. Claro. Que viven en un entorno organizado, Ujú. planificado. Claro. Bueno, padre, pues muchas gracias. Hemos llegado al final de este diálogo. Qué interesante lo que usted nos comparte. Yo igual quiero invitarlas para que vean, consulten, adquieran esta publicación de la Conferencia Episcopal de Colombia, donde se nos aterrizan, puntualizan algunas ideas sobre este y otros temas. La pueden conseguir en la librería de la Conferencia Episcopal de Colombia y en las librerías San Pablo del país. También los invitamos para que pues estén pendientes de los anteriores episodios, de los siguientes que también vienen con varias sorpresas. Conéctense también a través del canal de difusión de la Conferencia Episcopal de Colombia en WhatsApp y por supuesto suscríbanse aquí en YouTube para que puedan estar al tanto de todas las novedades de la Iglesia colombiana. Gracias una vez más y nos vemos en el próximo episodio para seguir caminando en esperanza.